Oh, Nos vemos como quieran. que salgan los jóvenes. Después, Sí, sí. Nada, que como grupo un gusto recibir a Víctor Baqueta. Víctor tiene una dilatada trayectoria de periodista, pero desde hace ya unos cuantos años ha incurrido en la periodismo de investigación ambiental y se ha especializado en eso, y también creo que no soy muy atrevido si señalo que es un activista también, ¿no? Porque no son cuestiones que sean excluyentes, No. el buen periodismo y el activismo, ¿no? Estaba mirando ahí recién el banner que hace tiempo no lo miraba, libre de fracking, y me trajo un poquito la memoria, ¿no? Son años, estamos sacando la cuenta de los años que llevamos adelante esa campaña, que nos encontramos muchas veces también en este mismo lugar con Víctor y presentando charlas y demás. Así que hace unos años estábamos con el tema fracking y ya estaba UPM. Hoy es la segunda presentación de Víctor de su segundo libro con el tema UPM. En otros momentos de ahí, del banner, o con Víctor o con otras personas, estuvimos trayendo temas que tienen que ver con el agronegocio, el impacto de él mismo en la naturaleza. Entonces como que hacemos un pequeño raconte, cuando queremos acordar pasan los años, los temas siguen, se han seguido grabando, ¿tá? Entonces, y han pasado gobiernos de uno u otro palo, por decirlo de alguna manera, y las cosas no cambian, sino que empeoran. Entonces, y esto es una opinión personal, pero ya que me pidieron que presente, yo quiero meter una cucharadita de asunto personal. Creo que estamos en una crisis sistema, ¿no? Digo que se está marcando porque quienes más o menos seguimos el tema cambio climático sabemos que hemos pasado varios límites que no deberíamos pasar. Y si el sistema que nos viene proponiendo este modo de vida en el que estamos todos inmersos sigue produciendo de la misma manera, sigue con esas mismas patas del extractivismo en definitiva, y pasamos las barreras físicas del planeta y damos un paso más allá donde en definitiva se compromete realmente la vida en el planeta, porque estamos en ese punto, es decir que estamos en una crisis del sistema. Y me preocupa puntualmente porque no hay una alternativa visible, porque no es un tema ni de derechas ni de izquierdas. Los que más o menos siguen estos temas sabemos que lamentablemente por ahí nos pasa la disyuntiva. Tanto derecha como izquierda no entienden que toda la vida social, político, partidaria, económica, las actividades con las que llevamos adelante toda nuestra vida cotidiana se sustentan sobre la actividad, sobre la biosfera. Y si no entendemos eso, no entendemos nada. Sin la biosfera más o menos saludable, que nos dé ciertas mínimas garantías de habitabilidad en el planeta en los próximos años, ya no estamos hablando de décadas, no hay derecha, no hay izquierda, no hay nada. Entonces el desafío hoy como humanidad que tenemos es particularmente complejo. No es razón para bajar los brazos y dejar de señalar por dónde van los problemas, porque si no el día que alguien nos tenga que venir a decir cuál es el problema que tenemos como sociedad y nosotros acatemos eso, estamos mal, porque no supimos verlo nosotros. Nosotros tenemos que ser las personas lúcidas de saber de dónde vienen los problemas que nos llevan a este punto, donde estamos hoy. Así que, para exponer otra de las patas del extractivismo, digamos, es que estamos hoy con Víctor. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por venir, y vamos a conversar un poco sobre por qué hicimos o estamos haciendo esto, este libro que se publica por parte del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Yo preferiría quedarme un poco parado porque supongo que a ustedes no les molesta.
Vine sentado 5 horas en el ómnibus. Bueno, nosotros hicimos en una primera etapa con Gustavo Melassi y William Yohai un trabajo de documentación a partir de lo que fue el conocimiento del nuevo contrato de UPM con el gobierno, con el Estado uruguayo, y las evaluaciones y la documentación que se obtuvo a partir de ese anuncio, que se reunió en este libro que nosotros denominamos La Entrega. Yohai y Melassi se encargaron fundamentalmente del análisis económico, que tenía una importancia grande porque justamente hasta este momento no había muchos elementos y muchos datos sobre cuál es la significación económica de este modelo de producción y de explotación que se ha implantado en el país con la forestación y las plantas de celulosa. Bueno, yo creo que allí, y siempre nosotros hemos fundado los análisis en la documentación oficial, en la documentación de la empresa o del Estado uruguayo, creo que en ese primer trabajo esa parte está establecida, redondeada. La verdad que prácticamente desde ese momento hasta hoy no hay nuevos elementos, a no ser que inclusive agraven los costos y las consecuencias de este proyecto. En particular, y ese es uno de los temas ahora en el proyecto ferroviario que todos ustedes conocen a esta altura y que es sabido porque con el nuevo gobierno además se explicitó mucho más claramente las imprevisiones y los errores que tuvo ese proyecto ferroviario, un proyecto que lo hizo UPM, se lo vendió a Uruguay. Uruguay le pagó $5 millones por el estudio, por el diseño del proyecto. Evidentemente los técnicos, los ingenieros del Ministerio de Transporte del Uruguay no fiscalizaron lo que se les estaba entregando, lo que se les estaba vendiendo, y ese proyecto después, al entrar en la fase práctica de la construcción, evidenció una serie de errores e imprevisiones, al punto de que, por ejemplo, las expropiaciones necesarias para habilitar las obras se tuvieron que multiplicar por 4, es decir, pasaron de 256 a 1000 y pico. Los movimientos de tierra se tuvieron que duplicar porque no se habían hecho cateos suficientes para ver si el suelo de las vías antiguas podía resistir la capacidad, el peso del nuevo ferrocarril, que es completamente diferente. Y todos esos son costos que en definitiva además los sigue asumiendo Uruguay, porque Uruguay compró ese proyecto y se comprometió a hacerse cargo de la ejecución y del financiamiento. Entonces eso ha agravado ya lo que era un costo altísimo, porque al hacerlo por esta vía de los proyectos público-privados, de participación público-privada, el proyecto ya estaba al nivel de los 2.200 millones de dólares. Todo esto que ocurre después se agrega a ese valor, que seguramente ya está por encima, solo el tren de los 2.400 o 2.500 millones de dólares. Entonces, eso a esta altura, es decir, y que Uruguay no obtiene beneficios económicos significativos por esto, siendo que va a invertir prácticamente el doble de la inversión que realiza o que dice realizar UPM, realizar inversión de UPM que por otra parte en su también alto porcentaje es externa, porque los equipos que son el mayor volumen de esa inversión son equipos realizados en el exterior, comprados o confeccionados en el exterior e importados para acá sin ningún arancel de importación, por supuesto.
Entonces, esto es, desde el punto de vista económico, simplemente un desastre. El último argumento que les ha quedado para defender este proyecto siempre fue el de las fuentes de trabajo. Y si uno analiza, que eso también estuvo analizado en el libro anterior, la cantidad de horas de trabajo, de puestos que significa este nuevo proyecto, sería, bueno, es una cosa sin precedentes históricos, el costo para el país de estas fuentes de trabajo que con la planta en funcionamiento va a ser del orden de los 400, 500 trabajadores, salvo este pico que ya está concluyendo ahora en estos días de la etapa de mayor empleo de las obras, de la construcción de la planta, que llega a unos 5 o 6 mil trabajadores, pero en un lapso que no es mayor de 6 meses, el empleo baja drásticamente. Y también en aquel trabajo se hizo incluso un análisis de qué otra inversión podía hacer Uruguay. Se tomó como ejemplo un Plan Nacional de Vivienda de ese mismo volumen de inversión y cuántos empleos podía generar y por cuánto tiempo. Y, digamos, ahí están los datos, los cálculos que hicieron Merazzi y Yochai, demostrando que eran muchísimos más empleos por mucho más tiempo, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, para nosotros esa parte está cerrada en el sentido del análisis, es decir, que nadie nos venga a decir que esto es un aporte económico para el país, que esto es un aporte en fuentes de trabajo, que nadie nos venga con ese cuento, porque está demostrado y además nadie lo ha refutado, porque ya salen algunos inventos por ahí, algunos cuentos, pero no se ha podido refutar porque además lo sustentamos en la documentación oficial. Nosotros no estamos inventando nada. Podíamos, este trabajo, es decir, tuvo una acogida importante, podíamos ya estar prácticamente vendida o distribuida la primera edición, y podemos plantearnos hacer una segunda edición, pero el hecho es que una serie de circunstancias nuevas que surgen desde fines del 2019 hasta hoy, a nosotros nos plantearon que justificaban una nueva publicación, una segunda parte, digamos. Y también justificaban este título que va más allá de la primera, es decir, pues, la primera decía la entrega. Nosotros hoy hablamos del pacto colonial, o sea, la entrega es hoy en día manifiestamente un pacto pluripartidario de los principales partidos mayoritarios de este país. Entonces, eso lo vamos a demostrar si es que hace falta, pero lo vamos a dejar documentado. Ustedes saben que el actual presidente de la República, siendo senador, en una interpelación al gobierno anterior sobre el contrato con UPM, llegó a calificar el contrato de una entrega justamente, y que si estaba en su alcance, en sus circunstancias, poder renegociarlo, iría a hacerlo. Bueno, se dio la circunstancia real de que llegó al gobierno. Y también sucedió algo que ninguno de nosotros podía esperar, ya no una voluntad de alterar algo constituido, sino que por el advenimiento de la pandemia o de la emergencia sanitaria, encontramos que había una cláusula en el contrato que habilitaba a ponerlo en suspensión por las circunstancias extraordinarias, por las implicaciones que son notorias, de carácter económico, social, etcétera, de la situación de epidemia que está explícitamente reconocida en el contrato, justificaba que cualquiera de las partes pudiera pedir la suspensión en forma unilateral, sin ningún riesgo por hacerlo, para rediscutir los términos del contrato una vez superada esa circunstancia.
Para eso había 30 días desde el momento de la declaración de la circunstancia extraordinaria. La emergencia sanitaria se decretó el 13 de marzo. Nosotros, con un conjunto de ciudadanos, hicimos una carta al presidente de la República señalando esto y solicitándole que recurriera a esa cláusula para, por lo menos, tratar de limar algunos de los aspectos más controvertidos o más nocivos que considerábamos, y aparentemente el presidente también, que tenía ese contrato. Bueno, ese plazo pasó, el presidente no quiso hacer uso de esta cláusula, y es más, es decir, un mes después, el 15 de abril, anunciaron un nuevo acuerdo, un memorándum de entendimiento con la empresa UPM del actual gobierno, que se lo presentó como que se habían obtenido algunos beneficios como consecuencia de ese nuevo memorándum, que nosotros lo analizamos en detalle. Inclusive salieron autoridades del gobierno anterior a señalar de que no había ninguna innovación, que las cosas que se anunciaban como conseguidas o acordadas ya habían sido acordadas en el gobierno anterior. Y observando el contenido, concluimos que no solo no había beneficios como consecuencia de ese acuerdo, sino que además había nuevas concesiones en donde la empresa había obtenido cláusulas que le daban mayores garantías ante la eventualidad de un conflicto, de un litigio con Uruguay, e incluso el agregado de una cláusula en donde la empresa, a su sola conveniencia, eso es textual, a su sola conveniencia, queda en libertad de decidir en cualquier momento abandonar el proyecto en el que está involucrado. Entonces, o sea, en conclusión, en resumidas cuentas, con este gobierno no cambió sustancialmente nada, se siguió en ello. Y además, nosotros otro proceso que lo seguimos en detalle es todo el proceso de evaluación ambiental. Ya, y eso lo habíamos registrado en el libro anterior, las autorizaciones ambientales clave para este proyecto se dieron en el gobierno anterior y se dieron de forma irregular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el contrato había establecido, que eso es irregular, plazos fijos para las autorizaciones ambientales. Y el vencimiento de esos plazos caía en un momento en donde UPM todavía no había confirmado la inversión. Entonces, obviamente, el gobierno anterior estaba desesperado por cumplir esos plazos, porque a lo mejor si nosotros no cumplimos, UPM no confirma la inversión. Entonces, como esos plazos eran además muy cortos, más cortos de lo que habían significado las evaluaciones ambientales de las otras plantas de celulosa instaladas, entonces se dieron en plazo esas autorizaciones, pero en forma insuficiente, o sea, en forma irregular, porque evidentemente el tiempo no había dado las condiciones para hacer una evaluación seria. Entonces, para soslayar esta situación, esas autorizaciones, eso se ve son los documentos públicos, estaban concedidas a condición de que a posteriores se cumpliera con determinados requisitos, que eran requisitos que debían haber sido tenidos en cuenta antes de la autorización. Entonces, por ejemplo, dos de esas condiciones, que son así flagrantes, una condición estaba relacionada con lo que se llama la línea de base del proyecto. Línea de base del proyecto, que todo proyecto con algún impacto ambiental lo tiene, significa hacer una medición de las condiciones ambientales de la zona de influencia del proyecto para poder establecer un punto de partida antes de la instalación del proyecto y poder después medir los impactos reales del proyecto y entonces establecer
si esos impactos en relación a la situación precedente son o no aceptables. Para eso es la línea de base. Para la línea de base se estableció como requisito a posteriori de haber autorizado ya la planta de celulosa que se debían hacer mediciones durante un año de las condiciones ambientales de la zona antes de iniciar la construcción de la planta. Bueno, fíjense, la autorización fue dada el 14 de mayo. Claro, el 14 de mayo porque ahí estaban venciendo los 12 meses que se tenían para dar la autorización y todavía el 14 de mayo UPM no había dicho que iba a invertir. Entonces la autorización se dio. UPM después de eso confirmó la inversión y la construcción empezó el 5 de octubre. O sea, no hubo el año, no se cumplió con ese año previo de mediciones para definir la línea de base. Alegaron que no, que la construcción había empezado, pero que no se estaba produciendo alteraciones del ambiente significativas. Es decir, empezaron a practicar explosiones, movimientos de tierra, en la zona, evidentemente impactos que ya no permitían tener claramente definida esa línea de base y en consecuencia definir a posteriori si los impactos reales del proyecto eran aceptables o no. Ese fue uno de los casos. Otro de los casos también, supeditado a que después se cumpliera con las condiciones, fue el del sistema de descarga de los efluentes. O sea, los efluentes son los líquidos contaminados que descarga la planta de celulosa sobre el Río Negro. Yo siempre dije, digamos, para mí esa era la primera condición. O sea, si usted va a instalar un frigorífico al lado de un arroyo y va a descargar sobre el arroyo los efluentes del frigorífico, lo primero que tiene que saber antes de ponerse a construir el frigorífico es saber si el arroyo tiene la capacidad y si los efluentes que se van a largar ahí son aceptables para preservar la calidad, la condición del curso de agua que se trata. Bueno, acá estamos instalando una planta de celulosa con el doble de capacidad de las existentes. En consecuencia, los volúmenes son mucho mayores. La descarga de efluentes previstas por UPM sobre el Río Negro son 107 millones de litros diarios. El Río Negro tiene 10 veces menos caudal comparado con el del río Uruguay. Y además, por mediciones oficiales de los últimos más de 10 años, ya se sabe que está con un alto nivel de contaminación, o sea que está ya por sí mismo superando los niveles admisibles por la normativa uruguaya, sin UPM. Entonces, la definición del sistema de tratamiento y de descarga de los efluentes quedó definida a posteriori. La última decisión que se dio sobre esto fue ahora en agosto de este año. En agosto de este año se acaba de darle la autorización al sistema de descarga de los efluentes cuando ya está más del 50% de la planta construido. A alguien le puede caber en la cabeza que los técnicos podrían decir, no, miren, esto no es aceptable, el Río Negro no va a poder soportar esto, así que ustedes no pueden instalar la planta de celulosa acá. ¿A quién se le ocurre que iba a pasar eso? Pero además esto es tan evidente que incluso en la autorización los técnicos, nosotros lo decimos acá en el libro, tiraron la toalla, porque aún de todo este tiempo a posteriori que tienen para evaluación el sistema de tratamiento de los efluentes va y viene con carencias de información de la empresa que lo documentan los técnicos dicen que no tienen las informaciones todavía suficientes para evaluarlo, y eso llega hasta el final. Y en el final de la autorización los técnicos dicen que confían en la empresa, en el compromiso de la empresa de que si la descarga supera los niveles admisibles van a reducir la producción de la planta. Eso lo dice el informe técnico que recomienda dar la autorización final al sistema de descarga de los efluentes. O sea, entonces acá se fue al carajo, hablando pronto y mal, todo el sistema de evaluación ambiental
de nuestro Estado, del Estado uruguayo. O sea, esto se subvirtió completamente al servicio de la necesidad de la empresa, y punto. La historia asociada con esto es la del flujo mínimo, porque nunca antes en las otras dos plantas de celulosa se había planteado la necesidad de asegurarle un flujo mínimo de caudal. Claro, está en el Río Negro y después en la desembocadura del Río de la Plata el caudal es muy grande. Entonces ahí han dicho, pero esto también todavía es discutible, que el efluente de esas plantas, en fin, tiene amplio margen para diluirse y no generar impacto. Pero eso en el Río Negro no se podía decir. Entonces en el contrato firmado decía que a UPM, el Estado uruguayo, debía garantizarle un flujo mínimo de agua administrado por la represa que tiene arriba. Que además la razón de UPM, que eso lo explica también UPM en sus documentos, por la cual UPM define ese lugar para instalar la planta, es porque tiene el lago de Rincón del Bonete arriba. Y entonces lo que calculó es usar el agua del lago para diluir el efluente de una manera que no agrave, eso es textual, que no agrave la condición actual del Río Negro. Y entonces ahí viene la discusión, hay una discusión técnica de cuál es ese caudal. UPM comenzó reclamando 65 metros por segundo. Finalmente se ve que por mediciones que hicieron llegaron a la conclusión de que eso no era suficiente. Cuando se les da la autorización dice 80 metros cúbicos por segundo mínimo. Y a posteriori, esto ya es la parte final del libro anterior, hay un decreto del gobierno anterior, declarando que la administración de las aguas, de las represas, pasa a estar a cargo del Ministerio de Industrias y en función de cumplir con este requisito de suministrarle ese caudal mínimo a UPM. Esto significa, hasta ese momento, la administración de los caudales de las represas en el Río Negro era de UTE. Un decreto que le daba a UTE la facultad de administrarlo en función de una prioridad. La primera era la generación de energía eléctrica y la segunda, el atendimiento de las necesidades de la población. Eso se acabó. Es decir, ahora los caudales del Río Negro y el manejo de las represas está en función de suministrarle a UPM lo que ella necesite para que haya una dilución aceptable de sus efluentes en el Río Negro. Entonces acá viene además toda una serie de eufemismos que se usan para esconder las cosas, ¿no? UPM siempre dijo desde el comienzo que ese caudal mínimo era un beneficio para el Río Negro. Porque si bien muchas veces, y eso es cierto, UTE a veces bloqueaba, cerraba por completo la represa, porque no le convenía, no tenía necesidad de generar energía en ese momento, y entonces guardaba el agua para generarla en otro, al haber un flujo, eso se asocia, pero se asocia teóricamente, con lo que se llama hoy caudal ambiental, que hoy, de acuerdo a los estudios actuales, se considera que aún una represa o un dique tiene que tener un mínimo de caudal constante para garantizar las condiciones de vida aguas abajo, digamos, y del funcionamiento ecosistémico, que es, si se cierra por completo el dique o la represa durante un tiempo, se suspende, digamos, ¿no? Pero entonces apelaron a eso para decir este caudal va a ser beneficioso para el río porque entonces el agua va a circular. No, pero eso es mentira, porque apenas salga de la represa de Rincón del Bonete ese caudal, se va a encontrar con el efluente de UPM, y la carga del efluente de UPM
tiene como condición no agravar la situación del río. Entonces, ¿qué es lo que mejoró? O sea, un cuento, que lo ha usado inclusive hace poco el actual ministro de Ambiente, ahora que tenemos un Ministerio de Ambiente. Y el ministro de Ambiente que tenemos, hace poco también anunció que estaban estudiando los decretos entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Ambiente para establecer las condiciones del suministro de este caudal mínimo. Hasta este ministro es ignorante, o sea, con tal de hablar, que habla hasta por los codos, no sabe ni de lo que está hablando, porque ese decreto fue ya del gobierno anterior, o sea, no hay nada que agregar a esto. Pero entonces son los cuentos que van y vienen y, digamos, como suponen que la población no puede acceder, no puede saber muy bien de qué están hablando, se habla para encubrir esta realidad. Entonces, ese es el proceso de autorización ambiental que ha tenido la planta de celulosa que está construyéndose ahí. Por eso nosotros decimos, bueno, la perspectiva del Río Negro es una página en blanco, o sea, ¿qué va a pasar? Nosotros no sabemos, exactamente no sabemos. ¿Se exigieron determinadas garantías? No. Las garantías quedaron supeditadas al compromiso de la empresa de que sí. ¿Ustedes saben cuánto tiempo puede demorar reducir la producción en una planta de esas? Es como trabajar con la refinería de Ancán, por ejemplo. O sea, cuando hacen interrupción para tareas de mantenimiento, apagar una planta de estas lleva 2 o 3 días y volver a encenderla también, porque es un sistema absolutamente complejo. Digamos, se inician procesos que si se interrumpen drásticamente, es decir, eso explota la fábrica, o sea, explota la planta, no se puede hacer así. Entonces, UPM puede ser que se dé cuenta que se le fue la mano en el efluente y tome la decisión de vamos a reducir, muchachos, la producción y le va a llevar horas. Entonces, mientras tanto, la cosa va a seguir saliendo. O sea, esto es... bueno, el caso del proyecto ferroviario, más allá de las cosas técnicas, digamos, del proyecto ferroviario, lo que ha ocurrido con este proyecto es una cosa que para nosotros no tiene precedentes desde el punto de vista de la relación del Estado con la población. O sea, en la medida que acá se decidió que el trayecto, lo decidió UPM, que fue el que diseñó el proyecto y lo aceptó Uruguay comprándolo, que se decidió que este tren pasara por el mismo trazo que tenía el tren anterior. Entonces, el tren anterior, ustedes saben que en el Uruguay muchos pueblos surgieron alrededor de las estaciones de ferrocarril. Y además se fueron poblando tanto en las capitales como en esos pueblos. Fue aumentando la población en torno a la vía, porque además era un tren que pasaba con determinadas características que no eran de gran peligro. O sea, hay pueblos en donde las vías están allí al lado de la avenida principal del pueblo, la gente va y viene, la escuela está del otro lado, el banco de vamos para allá, vienen niños, no había que tener cuidados especiales. Bueno, este tren es una cosa completamente distinta. Si tiene una frecuencia diaria de por lo menos 7 recorridos hacia el sur, 7 de vuelta, cargando en la vuelta los insumos de la planta, que son elementos químicos peligrosos, soda cáustica, ácido sulfúrico, además de combustible, y a velocidades mucho mayores, trenes, convoyes de 700, 800 metros de largo. Entonces, en el proyecto, con un vallado a ambos lados, a lo largo de todo el trayecto, digamos, y entonces, bueno, momentos de cruce controlados, vigilados, cuidados, etc.
Bueno, es decir, esto en determinados pueblos los parte al medio, incluso cuando esto todavía no estaba totalmente definido, estando en la Intendencia de Montevideo Daniel Martínez y en la de Canelones el actual mismo Yamandú Orsi, en el programa En Perspectiva dijeron que eso partía al medio Montevideo, eso lo dijo Daniel Martínez, que era el intendente. Y además, en el caso de Montevideo, hay estudios, venían haciéndose estudios desde hace tiempo para un acceso del tren, incluso dirigido al puerto de Montevideo, por fuera de la zona urbana, por el costado, es decir, una conexión, creo que es de la ruta 5, que entra a Montevideo sin pasar por los actuales barrios que atraviesa el tren. Bueno, nada de eso se tuvo en cuenta. Los vecinos empezaron a movilizarse, los vecinos, la gente que vive al costado de esta vía y que va a tener que seguir viviendo allí con el nuevo. Los vecinos pidieron información que al principio que les costó obtener información en primer lugar de lo que significaba este tren. Después que tuvieron la información, bueno, participaron en las audiencias públicas que hubo por el tren. Hubo 2 audiencias, una en Montevideo y otra en Florida. La gente, ya los vecinos ahí tenían conocimiento, fueron, cuestionaron, lo explicitaron en documentos. Bueno, el proyecto del ferrocarril presentado a la altura de las audiencias públicas era un preproyecto. Es decir, había una cantidad de cosas que no estaban suficientemente definidas, las contingencias que se podían generar no estaban definidas, al punto de que después que se hizo la audiencia, supuestamente la audiencia se hace para analizar lo que se ha presentado el proyecto, incluso hubo más informes de la empresa encargada del proyecto a posteriori de la audiencia, o sea, informes, elementos que la población, la ciudadanía no pudo analizar. Los vecinos se agruparon en las distintas poblaciones, en las distintas ciudades, pidieron entrevistas a los intendentes, a los ministros, incluso en 2 casos, en Florida y en Durazno, contrataron ingenieros para... Es decir, ¿qué era lo que estaban pidiendo estos vecinos? Estos vecinos no eran contra UPM. Es decir, lo que estaban en este caso era tratando de salvaguardar sus condiciones de vida local o barrial. Es decir, el planteo era, por favor, saquen el tren por fuera, hagan un bypass. Esto solo se aceptó en un caso que fueron los vecinos visionarios que se empezaron a mover muy rápidamente, y al principio que fue en Sarandí Grande. En Sarandí Grande, ya en el gobierno anterior aceptaron el bypass, y bueno, los vecinos se mantuvieron vigilantes, y el bypass ahora se está construyendo en Sarandí Grande. Pero eso se podía hacer y se tendría que hacer en los otros lugares, o en la ciudad de Florida, Durazno, en Montevideo mismo, Canelones, en Las Piedras. Bueno, los vecinos contrataron, yo les decía, ingenieros en Durazno y en Florida. Les hicieron un proyecto, un diseño de un trazado alternativo, incluso que era más corto, podía haber sido menos costoso. No, es decir, presentaron esas propuestas, no se aceptaron bajo ningún concepto, no, porque postergaban la fecha de entrega de las obras, porque eran más caros. Es mentira. Además, la postergación ya se dio ahora, y tuvieron que hacer incluso una modificación del contrato en los términos de entrega de las obras por los errores y las omisiones del propio proyecto. Ah, bueno, pero era el proyecto, bueno, pero los vecinos no. Entonces los vecinos por último recurrieron a un instrumento que nosotros tenemos en la Constitución y en la ley por ahora, que son las iniciativas populares, que es que la recolección de firmas del 15% de los electores en una localidad permite
presentar una iniciativa, una norma a la junta departamental correspondiente. Eso se hizo, se obtuvieron el 15% de las firmas, en Florida, en Durano, en Canelones, en pueblos intermedios, se presentaron a las juntas departamentales. La junta departamental, la norma decía simplemente eso: este tren no puede pasar, no lo digo textualmente, un tren con esta característica no puede pasar por la zona urbana. Eso era lo que decía la norma. Lo presentaron, el procedimiento es el siguiente: la junta departamental tiene que tratar la propuesta, tiene un plazo, si la acepta, eso se convierte en norma o en ley. Las normas son ley a nivel departamental. Si la Junta no lo acepta, eso automáticamente tiene que ir a la decisión de un plebiscito local. O sea, por último, es la gente la que decide si eso se acepta o no se acepta. Bueno, cuando las firmas se presentan a la Junta departamental, tienen que ser enviadas a la Corte Electoral para ser validadas las firmas. El procedimiento sigue en la Junta. Bueno, ¿qué pasó acá? Cuando fueron a la Corte Electoral saca una declaración diciendo que los gobiernos departamentales no pueden discutir el tema del tren, el proyecto ferroviario, y no estudia, no valida las firmas. La Corte Electoral no tiene ninguna atribución legal, constitucional, que la habilite para decir lo que tienen o no que tratar los gobiernos departamentales. Son organismos específicos con atribuciones propias y que no tienen otra relación, que en este caso lo que tenía que hacer la Corte Electoral era validar o no la firma, si se había llegado efectivamente o no al 15%. Bueno, no lo hizo. Y al no hacerlo, esta declaración se da en la Corte Electoral con el apoyo de todos los ministros representantes partidarios. Ustedes saben que la Corte Electoral se compone por ministros en proporción a la proporción de los partidos en el poder legislativo y un presidente neutral. El único que no votó esta declaración fue el presidente. Pero acá se refleja el pacto. O sea, acá esta decisión la toman los partidos, el mayoritario, el oficialista en ese momento y el de la oposición. Y al no validar las firmas interrumpieron el procedimiento, porque al no responderle a la Junta si las firmas eran válidas, la Junta no se vio obligada a tratar el tema. Entonces, yo digo que esto no tiene precedentes, porque los vecinos estos, no sé qué les puede quedar, ponerle una granada al tren, es decir, ¿qué es lo que les queda para expresar, digamos, pacíficamente, civilizadamente y legalmente su reclamo, su preocupación? Y son activistas anti-UPM, son terroristas ambientales. O sea, bueno, y eso está pasando acá en este país. Otro elemento que está también desarrollado acá es el de la injerencia de UPM en la educación pública. Eso ya fue tratado en el libro anterior y acá se amplía con un artículo de Alma Bolón, que se ha especializado en estudiar esto, en estudiar cuáles son las características y el significado de esa injerencia muy grande y creciente de UPM en la educación pública. Lo hace a través de la Fundación UPM, en lo que define como la zona de influencia de sus proyectos, y como sus proyectos son todas las plantaciones, son más de 100 poblaciones que están en ese ámbito, realizan cursos para maestros, cursos para docentes, para directores de institutos. Bueno, eso es enseñanza pública. Es decir, si es una carencia del Estado, tenemos que buscar que el Estado la resuelva.
pero la enseñanza pública es un patrimonio cultural de este país. Entonces, eso puede quedar en manos de una empresa que además empieza a repartir por las escuelas folletitos sobre la historia del arbolito, y el arbolito lo bueno que es y lo lindo que es, y sacándole fotos a los estudiantes, a los escolares, con los uniformes escolares, con las imágenes de la escuela en sus sitios corporativos, en sus sitios comerciales. Claro, sí, con una autorización, con un formulario para los padres, para que los padres autoricen el uso de la imagen de sus hijos en las actividades o elementos materiales de UPM. Bueno, eso en el gobierno anterior y en el gobierno actual, las autoridades nacionales de educación no existen. Está ahí, no se puede decir que lo ignoren, pero no pasa nada. Y bueno, entonces, esta sucesión de elementos es lo que a nosotros nos lleva a esa conclusión fuerte, si se quiere, y dura, de decir acá hay un pacto colonial. Es decir, porque es un pacto, no está escrito, es un pacto tácito entre estos partidos que tenemos hoy en nuestras instituciones. Muchas veces yo he dicho que acá, en vez de una democracia, nosotros tenemos una partidocracia, porque además se da la circunstancia que hoy además abarca a todos los partidos. Hasta que llegó el Frente Amplio al gobierno se podía dudar de si no lo iba a hacer. Pero en las elecciones, en los momentos que se le dan los atributos de gobierno a estos partidos, no se discuten estos temas, que son temas cruciales para el desarrollo y para el futuro del país. Pero después, cuando estos partidos están en el gobierno, entonces se toman estas decisiones por acción o por omisión, y que son las que tienen consecuencias realmente serias y a largo plazo. Hoy estos contratos de inversión con multinacionales ya se están firmando por lo menos por 50 años. Ustedes vieron la discusión que hubo, parlamentaria incluso, por el acuerdo con Cato Ignati. Y sí, el gobierno actual actuó de la misma manera, incluso usando decretos del gobierno anterior para renegociar con la multinacional belga Cato Ignati la concesión del puerto de Montevideo, de la manipulación de la operación del puerto de contenedores de Montevideo por 50 años. Bueno, ahí saltó el Frente Amplio a decir que eso era una entrega de soberanía. ¿Y cuál es la diferencia sustancial? Fue negociado en secreto, solo se conoció cuando se anunció la firma. El Parlamento no tuvo intervención, es decir, bueno, no tuvo intervención en la negociación, en la confección del contrato. Entonces, en la parte final, nosotros lo que tratamos de explicar, de describir, es que esto además, esto no es una circunstancia casual, coyuntural, digamos. O sea, si uno se pone a analizar el proceso de los últimos años en nuestro país, ha habido un proceso gradual de modificación institucional y legal que conduce a esto. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales de este proceso? En primer lugar, son los tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones. Uruguay viene firmando, y esto es con acuerdos parlamentarios casi unánimes, Uruguay viene firmando a esta altura más de 30 tratados bilaterales de promoción y protección de inversiones con otros países, que en algunos casos son grandes potencias además. ¿Cuál es el sentido de estos tratados? Bueno, la promoción, como lo dice el título, de las inversiones. Bueno, fundamentalmente son las inversiones
extranjeras que pueden venir al país, porque ustedes no se imaginan, no sé, que haya una inversión de envergadura de Uruguay en Estados Unidos, o en Alemania, o en el Reino Unido, o en Finlandia incluso. Y estos tratados ya son un marco para proteger los intereses de esas inversiones extranjeras en el país. Miren que esto no es obligatorio, o sea, por ejemplo, Brasil no tiene un solo tratado de estos firmados, Brasil. Aunque llegaron al Congreso brasileño algunos tratados o algunas propuestas de tratado en el Congreso brasileño, no pasó ninguno. Algunos países que los habían firmado a cierta altura revieron esa decisión, fue el caso de, por ejemplo, de Bolivia y de Ecuador, y empezaron a denunciarlos. Empezaron, digo, porque además, por las cláusulas mismas de estos tratados, por ejemplo, uno que tiene firmado Uruguay con Suiza, Uruguay lo puede denunciar, avisar que se baja del acuerdo, se baja del tratado, pero desde el momento que lo anuncia, por las cláusulas del tratado, tiene que esperar 10 años más a que esa decisión sea puesta en práctica. O sea que la decisión de decir, no, bueno, nosotros no aceptamos más eso, todavía significa bancarlo durante 10 años, por los compromisos que ya se asumieron al firmarlo. Entonces, eso es una cosa. Esos tratados son los que sistemáticamente incluyen una frase, una cláusula, de que los litigios, los diferendos que se produzcan con las inversiones de una de las partes, de uno de los países, se dirimirán en tribunales internacionales. Entonces ahí entra el CIADI, que es el tribunal que tiene montado el Banco Mundial. Hay otro tribunal también de Naciones Unidas para este tipo de litigios. Y bueno, pero esos son lugares, tribunales que responden a las leyes de comercio internacional y que favorecen mayoritariamente, sobre eso hay experiencia también, ya a esta altura hay registros, que entre una empresa multinacional y un Estado predominantemente han favorecido a las empresas. Acá se ha mencionado, cuando algunas veces se discute un poco esto, el caso de Philip Morris, de que Uruguay le ganó a Philip Morris, pero bueno, eso es un caso excepcional, que además Uruguay se lo ganó porque ahí la Organización Mundial de la Salud salió en la misma a defender la postura de Uruguay. No fue solo Uruguay solito contra Philip Morris que le ganamos. Pero la historia de estos tribunales y de las decisiones, inclusive los de Aratirí, en el caso de Aratirí, que reclamó en el Tribunal Internacional 3.500 millones de dólares de reparación por no haber salido adelante el proyecto, lo que el tribunal hizo, que acá muchas veces ha quedado confundido, no es rechazar la demanda. Lo que objetó el tribunal fue la legitimidad de los demandantes, porque los demandantes eran hijos del indio que era el propietario de Samín Ferro y de Aratirí, y el tribunal consideró que no tenía legitimidad suficiente para hacer esa demanda. Y con eso quedó concluido esta etapa, pero ojo, que eso no significa que se haya rechazado los argumentos por los cuales se reclamaban. Después tras ese marco de los tratados, bueno, tenemos la ley de promoción, también esa ley nacional y protección de inversiones, que admite una serie de concesiones cuando son inversiones de cierta envergadura, etcétera, que son concesiones económicas. Y digo esto porque muchas veces se ha invocado eso, pero en ningún caso esa ley admite el tipo de concesiones no económicas que están contenidas en el contrato que se firmó con UPM. Y por último, en un decreto, porque esto es un decreto del año 2008, la introducción de los contratos de inversión. Estos contratos que se firman con
empresas en un nivel que se ponen de igualdad, el Estado y una empresa. Estos contratos, que yo tengo que recordar que el ex fiscal Viana fue el primero que jurídicamente además analizó seriamente las implicaciones de estos contratos, porque además no es solo la experiencia de Uruguay, hay en otros países de la región cosas semejantes, y él los calificó de los contratos ley. Porque, ¿qué pasa? Y eso está pasando, y eso pasa en todo momento con el contrato firmado con un PM, que el Estado se pone bajo las condiciones firmadas por ese contrato. Entonces, en definitiva, ese contrato se pone por encima de nuestra institucionalidad, de nuestras leyes y de nuestras decisiones nacionales, porque no se puede alterar los términos de ese contrato. Esos contratos, entre otras cosas, incluyen cláusulas de blindaje, de rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, Uruguay no puede alterar sus leyes tributarias si esas leyes afectan las condiciones bajo las cuales se firmó el tratado con la empresa y que significaban determinadas reglas tributarias que si se alteran, la empresa puede pasar a ganar menos. Esos contratos no admiten que haya decisiones nacionales que lleven a que la empresa pueda no tener la ganancia que fue asumida por el contrato. Eso se le llama blindaje de la rentabilidad de la empresa. Además, esos contratos se han tratado de decir, el primero que se firmó acá fue el de Montes del Plata. Ese contrato se quiso mantener en secreto. Ahí en ese caso fue una acción judicial justamente de Enrique de Viana, que la justicia obligó a conocerlo y fue la primera vez que tuvimos acceso a un contrato de estos firmados en Uruguay. En el caso de UPM fue secreto el proceso de negociación. Al final lo dieron a conocer. Incluso nosotros ahora nos llegó una versión del Parlamento, no está confirmada, de que parece que están queriendo introducir alguna reforma en la ley de derecho de acceso a la información pública para establecer que los contratos deben ser confidenciales. Pero bueno, o sea, con esto queremos decir que acá hay un proceso, no es solo un caso emblemático, un PM, Cato Ignatia, sino que estamos en un marco que justifica un poco la frase final que yo puse ahí, porque es lo que siento, ¿no? O sea, el asunto es que en la medida que no se ha asumido pública y explícitamente muchas de estas cosas, acá actuamos como estamos en el mismo Uruguay, la República Democrática, la Suiza de América de hace, no sé, 50, 60 años. Acá somos todos republicanos, acá hay soberanía nacional, independencia. ¿Quién puede poner en cuestión eso? Entonces ese es un teatro que además escenifican nuestros políticos, nuestras autoridades, cuando por lo bajo, lo real que ocurre es esto. Por último, en este libro hay una parte significativa anexa. Pero anexa porque nosotros quisimos acá dejar registrado. El propósito de este libro no es detener este proyecto a esta altura, es evidente que eso es imposible, ¿no? Pero entonces el propósito es dejar registradas las cosas, dejar documentadas las cosas. Porque incluso alguien me decía, bueno, pero esto ya está mal hecho y no hay forma de arreglarlo. Y bueno, yo creo que aún las cosas mal hechas hay que registrarlas. No sea cosas que a lo mejor por desconocimiento se siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo. Sí, hay que dejarlo registrado, hay que dejarlo documentado. Entonces, fíjense que una de las cosas singulares que ocurrió con este proyecto fue
que tuvimos un relacionamiento y una coincidencia muy significativa con organizaciones sociales finlandesas. O sea, esto además no es un fenómeno solo de Uruguay. Uno de los casos, una de las situaciones que nosotros la registramos también en el libro, es que, por ejemplo, UPM, que tiene sede en Finlandia, está cerrando fábricas en Finlandia. ¿Por qué? No porque no le den ganancia, sino que porque no le da tanta ganancia como le da la inversión en Uruguay. O sea, las multinacionales funcionan así, y funcionan así para el Uruguay, y funcionan así para Finlandia. UPM en Finlandia se queja de las exigencias ambientales y de las condiciones laborales de Finlandia. Y pone de ejemplo a Uruguay. Entonces, digamos, esto explica, además, que con organizaciones sociales finlandesas, que son finlandeses, ciudadanos comunes y corrientes, puede haber una comprensión común del significado de estos procesos y de estos modelos de relaciones económicas nacionales e internacionales. Incluso una cosa interesante, ustedes saben que la academia finlandesa tiene más estudios, más trabajos de investigación sobre el impacto de la forestación y de las plantas de celulosa en nuestro país que lo que estudia la Academia Uruguaya. Ha habido estudios en la Academia Uruguaya, en la universidad, sobre los impactos de la forestación y la celulosa, pero en proporción son unas pequeñas islas en la universidad nuestra, y son pequeños en porcentaje al lado de los estudios y las investigaciones que hay en la Academia Finlandesa, y no para favorecer a UPM. Son estudios críticos que coinciden con las críticas que nosotros le estamos haciendo a este modelo de desarrollo. Nosotros en medio de esto hicimos en determinado momento un viaje a Finlandia para entablar, ya habíamos entablado previamente unas relaciones así por medio de comunicación, y con el acuerdo de las organizaciones sociales, y además tenía que estar preparado por ellos, fuimos a Finlandia. Y nos reunimos con legisladores, con organizaciones sociales y autoridades del gobierno finlandés. Y en la Universidad de Helsinki, que es la principal universidad finlandesa, se organizó una mesa redonda, en ocasión de que nosotros estábamos ahí, una mesa redonda en la que se le puso de título Desarrollo Sostenible o Colonialismo, porque ya sabían que esa era la calificación que nosotros le estábamos dando a esta situación en el Uruguay. Y a esa mesa redonda UPM se vio obligado a asistir. Y claro, porque ahí es donde tiene su imagen principal, tiene su sede, y además cuenta con un respaldo del gobierno que lo tiene que preservar. Entonces a esa mesa redonda asistieron, junto con, fueron académicos, había unos sindicalistas y estábamos nosotros también. Cuando volvimos al Uruguay, lo primero que hicimos fue llamar a UPM a decirle por qué no hacíamos una mesa redonda semejante en el marco de la Universidad de la República. No quisieron. Dijeron que ellos acá ya habían dado suficiente información al público sobre sus proyectos, que no era necesario. Y claro, si acá que se encarguen los políticos de defender lo que ellos quieren, no necesitan defenderlo ellos. Entonces en la última parte nosotros incluimos
algunos documentos que son declaraciones conjuntas que hicimos, organizaciones sociales uruguayas con organizaciones finlandesas acerca de este proyecto y de este contrato. E incluimos también algunas cartas. Nosotros enviamos desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable y a veces con otras organizaciones también. Entregamos una carta en el Consulado de Finlandia criticando el proyecto. Le enviamos una carta a la primera ministra de Finlandia, firmada por organizaciones sociales uruguayas, finlandesas e internacionales también. Y incluimos también 2 informes que a nosotros nos parecen muy relevantes que hubo de instituciones nacionales uruguayas sobre este proyecto y sobre las condiciones de aprobación de este proyecto. Un informe hecho por la Facultad de Arquitectura, el Instituto de Teoría y Urbanismo de la Facultad hizo un importante informe analizando el proyecto ferroviario, analizando las condiciones en que se habían hecho las autorizaciones. Eso fue a pedido del Consejo de la Facultad y el Consejo de la Facultad después decidió darle la mayor difusión. Y también incluimos un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que también vecinos relacionados con el tema del tren le solicitaron un pronunciamiento a raíz de lo que estaba pasando, y ellos emitieron un informe donde señalan carencias en materia de derechos ambientales y derechos humanos en esta situación. Son instituciones nacionales. Y nos parece importante porque, decir, no somos 4 locos que estamos empeñados en plantear estas cosas. O sea, ha sido instituciones nacionales que se han pronunciado. El sistema político no registra, no se habla, de UPM no se habla. Hasta se registró ayer en la sesión del Senado de ayer, no sé si algunos la vieron, que se discutió ese proyecto de ley forestal. Ha habido una ofensiva en este año último de la Sociedad de Productores Forestales, que se sintió agredida por ese proyecto. La propaganda de UPM, la pauta publicitaria de UPM en las radios y en la televisión nacional es impresionante, y el sistema político en silencio. Bueno, eso es más o menos el contenido del libro. Cualquier pregunta o cosa que ustedes quieran comentar, estamos a disposición.